En la primera parte del vídeo España es una democracia, quedaron muchos cabos por atar. En esta segunda parte vamos a intentar ordenar lo que dije. En el anterior vídeo señalé que el liberalismo se basa en la limitación al poder del Estado. Algo tan simple como esto requiere un poco más de desarrollo para esta segunda parte. Como componentes del Estado liberal, pusimos el ejemplo de la separación de poderes, los derechos individuales y el imperio de la ley. Todas estas cosas tienen un denominador común, y es que el poder de aquellos que gobiernan el Estado debe estar limitado. De caso contrario, es decir, si los que manejan el Estado pueden hacer todo lo que quisieran, los gobernantes podrían abusar del poder, pudiendo poner en peligro el orden establecido. Vale, si ahora incorporamos el elemento democrático a la ecuación liberal, tendríamos otro elemento de control a este poder. En este sentido, la forma para que los gobernantes no abusen del poder es que los ciudadanos por vía del sufragio y de forma mayoritaria puedan mandarles para casa. Es esta la forma en que la democracia complementa el liberalismo. ¿Qué pasa si miramos la relación liberalismo-democracia partiendo de la democracia? Si incorporamos el elemento liberal a la democracia moderna, contribuimos a que la democracia no se devore a sí misma. Es decir, ayudamos a evitar que aquellos que lleguen al poder democráticamente supriman a las elecciones y se queden en el poder indefinidamente. Ahora bien, haciendo esto también se limita la misma democracia, puesto que una mayoría ya no va a poder hacer todo lo que quisiera. Es por eso que dije que la democracia y el liberalismo, si bien son dos elementos disociables que incluso pueden llegar a estar en tensión, se complementan bastante bien. Sentado esto, a continuación veremos si en España hay separación de poderes y representación política. ¡Vamos allá! El principio de separación de poderes, tal y como lo conocemos hoy en día, fue planteado por Montesquieu en El espíritu de las leyes. Como hemos dicho, este principio entronca con aquello que dije que caracteriza al liberalismo, la limitación del poder del Estado. Y es que para Montesquieu, para que no se abuse del poder, es necesario que el poder frene al poder. Es de ahí que Montesquieu estableció tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Como seguro que sabéis, el legislativo es el que promulga, modifica o deroga las leyes, el ejecutivo es el que dirige la política interior y exterior del Estado, y el judicial es el que castiga los delitos y juzga las diferencias entre los ciudadanos. En España tenemos un poder legislativo que reside en las Cortes Generales, Senado y Congreso de los Diputados, un poder ejecutivo que reside en el gobierno del Estado y un poder judicial que lo ejercen los jueces y los magistrados. Vale, ¿cuál es el problema entonces? El argumento que se usa para decir que en España no hay separación de poderes es que en España no elegimos de forma separada al gobierno y al Congreso, sino que elegimos primero a los representantes del Congreso y luego estos eligen al presidente del gobierno. El problema sería que el partido o los partidos que consiguen la mayoría suficiente para elegir al presidente tienen la mayoría para hacer las leyes en el Congreso y también tienen a su mano el gobierno para aplicar estas leyes. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. ¡Das war ein Befehl! Pues bien, este razonamiento es absurdo por tres razones. La primera razón es que con este argumento se estaría diciendo que el presidencialismo es la única forma de gobierno posible para que haya una democracia liberal. Por ejemplo, ni Reino Unido, ni Bélgica, ni Alemania, ni Italia, ni Grecia, ni Suecia, ni Portugal serían democracias, puesto que son sistemas parlamentarios como España. Para que lo tengamos claro, la diferencia que hay entre los sistemas parlamentarios y los presidencialistas es que el gobierno en el parlamentario se elige mediante la Asamblea Legislativa, en nuestro caso el Congreso de los Diputados, mientras que los presidenciales se elige vía sufragio por la ciudadanía. Básicamente esa es la diferencia. Ya está. La segunda razón es que en ningún Estado liberal hay una separación absoluta entre los tres poderes. Montesquieu, por ejemplo, contemplaba la posibilidad de que el Ejecutivo tuviera facultades de veto sobre la legislación. Otro ejemplo claro lo vemos en Estados Unidos, el cual tiene un sistema presidencialista. Pues bien, en Estados Unidos, como seguro que sabéis, existe el llamado impeachment, que no es una moción de censura, por cierto, sino es un proceso de tipo penal, es decir, la Cámara de Representantes y el Senado puede derribar al presidente cuando éste haya cometido un delito. Además de esto, en Estados Unidos el presidente puede vetar una ley, si bien este veto puede superarse con una mayoría cualificada de 2/3 de ambas cámaras. La tercera razón es más sencilla.
sencilla aún, y es que es muy simplista el creer que el poder del Estado solo se puede separar en el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Más allá de que esta división, como hemos visto, no puede ser absoluta, los frenos y contrapesos de un sistema político no se pueden reducir a una ingenua separación entre legislativo, ejecutivo y judicial. Por ejemplo, en España tenemos 17 comunidades autónomas, con sus correspondientes asambleas legislativas y sus poderes ejecutivos. También tenemos muchísimos municipios con sus ayuntamientos, tenemos la Unión Europea con sus instituciones. Todas estas cosas contrarrestan el poder del Congreso, el Senado y el Gobierno español. Y solo aquí hemos hablado de los poderes públicos. En resumen, en España sí que hay separación de poderes, no solo porque este principio es oscuro y confuso, sino porque si vamos a la raíz de la cuestión, es decir, si nos preguntamos si en España hay frenos y contrapesos, la respuesta es que sí los hay. Creer que no, amparándose en que no votamos al presidente de forma directa, es no comprender bien la realidad política en la que vivimos. Si con el razonamiento de que no hay separación de poderes os habéis quedado atónitos, agarraos bien ahora que vienen curvas. El argumento para decir que no hay representación política en España es que en nuestro sistema electoral no tenemos distritos uninominales con mandato imperativo. A ver, para que nos entendamos, distrito electoral es sinónimo de circunscripción electoral, es decir, la unidad territorial en donde se agrupa un conjunto de electores donde se distribuyen los escaños según los votos emitidos en las elecciones. Ese distrito será uninominal cuando solo se elija un representante y será plurinominal cuando se elija a 2 o más representantes. Y el mandato imperativo hace referencia a la obligación que tienen los representantes electos de respetar las instrucciones de los votantes que los han elegido bajo la pena de ser revocados. Pues para que haya representación política, según Rubén Gisbert, debería haber solo un representante por distrito, el cual apruebe o no las leyes de acuerdo a los intereses de ese distrito, y no de acuerdo a los intereses del partido. Der Angriff Steiners war Befehl! A ver, aquí hay bastantes cosas que hay que aclarar. Para empezar, dejémoslo claro desde el inicio. En ningún estado del mundo existe el mandato imperativo. ¿Esto significa que no hay ningún estado con representación política y por tanto con democracia? No lo sé, Rick, parece falso. En segundo lugar, el hecho de que los distritos electorales sean uninominales no quita que los partidos políticos se sigan presentando a las elecciones y que los ciudadanos elijan a los candidatos según al partido al que se estén presentando. Es más, hay estados con distritos uninominales como Reino Unido en que los partidos políticos tienen tanta fuerza como los estados con distritos plurinominales. Además, fijémonos que con los distritos electorales uninominales, la fórmula electoral que se emplea debe ser sí o sí una mayoritaria, lo cual es de sentido común, ya que si tienes un escaño a repartir en un distrito, es imposible distribuir proporcionalmente los escaños. Pues bien, está bastante sentado en la ciencia política que los sistemas mayoritarios son una condición que facilitan el formato bipartidista. Por ejemplo, mirad la composición de la Cámara de los Comunes de Reino Unido, o también mirad la Cámara de los Comunes de Canadá. Finalmente, ya sea con distritos uninominales o plurinominales, los partidos políticos lo que quieren es ser reelegidos. Evidentemente que miran por el interés del partido, pero es que también deben saber que dentro de unos años deberán presentarse otra vez a elecciones y competir contra otros partidos. Mi conclusión con todo esto es que ni el principio de separación de poderes ni la representación política tal y como la define Gisbert son criterios claros y suficientes como para determinar que un Estado sea democrático. Y eso no quita que nuestras democracias liberales tienen problemas, eso sin duda alguna, pero decir que tienen problemas en ese sentido es mear fuera de tiesto. Se puede estar a favor de un sistema presidencialista parlamentario, de un sistema con distritos uninominales o plurinominales, pero lo que está claro es que una democracia liberal no será mejor o peor por adoptar un modelo u otro. Hasta aquí la segunda parte de este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like y suscríbete. No te olvides de comentar el vídeo y nos vemos en un futuro. Cuídense.